Había visto, está Pablo Cherry con nosotros, aplauso grande. ¡Vamos, Pablo! Mira, si querés, damos vuelta por los suburbios, pero la gente está esperando, porque se habló mucho, Pablo, de vos estos últimos días, de tu participación, no participación en lo de Sandro, y se habla de una especie de línea política, como que molestás o dividís la pantalla. ¿Te bajaron por una cuestión política? Esa es una conclusión que ha sacado la gente en general. Primero, yo hubiese preferido que esta situación se hubiese mantenido en privado. No sucedió así porque cuando estuvo el hecho concreto de mi desvinculación o de que la decisión de que yo no sea parte, yo alrededor, y en el momento que me consultaron, tomé la decisión de no esconderme, digamos, de asentir y de dar mi opinión escueta y concreta de qué era lo que había pasado para que la gente en general pasarles un poquito el derrotero de la situación. Sí, porque puede decir discusión pasada. No, es una discusión que sigue vigente, lamentablemente. Sí. Seguimos discutiendo sobre esto. No, es pasada para mí porque... Para vos. La parte del hilo más allá de lo negativo de la situación, de no seguir perjudicándome. Entonces, estoy obligado a ser muy concreto, muy puntual, y a que la gente saque su propia conclusión, y también a desdramatizar un poco, ¿no? Antes de llegar al momento en que te dicen, te quedás fuera, ¿hasta dónde habías llegado? ¿Te habían convocado? ¿Hasta qué punto habías llegado? Habíamos tenido encuentros con Adrián, principio de año, con Adrián Caetano, con quien yo había filmado Crónica en una fuga y con quien tengo una relación muy cercana en lo personal. Venían con una búsqueda ya hace un tiempo, y hacia los finales estaban buscando distintos actores que pudieran representar a ese personaje en las distintas etapas. La intención de Adrián era que yo, a través de una caracterización, si llegábamos a posiblemente hacer esa caracterización, porque tenía que bajar unos cuantos kilos, tenía que llegar a tener esa cintura de avispa que tenía Sandro, y ni hablar que esa juventud que él tenía cuando explotó y se comenzó a transformar en la artista que fue. Él veía, y a mí me parecía un muy buen desafío. Yo estoy bastante desilusionado con el oficio, ya pasaron 20 y pico de años de que estoy trabajando esto y ya no hay muchos personajes que me atrapen de forma profunda. Me pareció lindo, un buen desafío. Él decía, aseguraba que yo podía llegar a ese punto. Yo, como lo conozco a él como director y que verdaderamente es una guía, es un talento que te lleva de la mano. Vos tenés solamente que hacer tu oficio, porque él tiene una... a transformarlo en realidad. No estaban seguros de que yo pudiese ser eso. Algo, si bien había que trabajar mucho y sobre todo había que trabajar con un coach para poder darle los movimientos. No una imitación de Sandro, sino buscar el posible Sandro que yo podría interpretar. Pero sí había un acercamiento visual muy interesante. Justo me iba a vacaciones, creyendo de que venía podía.
sobre todo comenzar desde los 30 años, caracterización mediante, que estaban poniéndose de acuerdo con la guita, había algunas dudas ahí, digamos, algunas diferencias. Pero eras el elegido. Que esto Sí, quede claro. artísticamente, ¿no? Sí, sí, bueno. Después entrábamos en una discusión. No importa, pero el tipo que iba a calle. ser a Sandro eras vos. Seguíamos en las vacaciones y en unas comunicaciones casi llegando al final de las vacaciones, lo noto a Diego un tanto dudoso, me dice, mira, hay algunas complicaciones, quédate tranquilo, no pasa nada, cuando llegues hablamos. Yo sabía que eso ya estaba de alguna forma medio caído, pero Diego había sido un poco condescendiente conmigo para no cagarme las vacaciones, cosa que se lo agradecí mucho. ¿Por qué sabías que estaba caído si él la dibujaba? Porque ya tengo unos cuantos años en esto. No me sorprende la decisión. Digo, no es algo que a mí me toma de sorpresa y yo me pongo en víctima como para tratar de usufructuar. ¿No te toma de sorpresa que haya sido, si llegamos a eso, que haya sido una decisión política? No, porque la decisión política, el tema de decisión política es una consecuencia que la gente toma en general y que saca su propia conclusión. Diego se juntó con un enviado de Tomás en ese momento y le cantó la vacía. Le cantó la vacía que tal vez, no sé si la debería haber cantado, tal vez se la debería haber guardado para él y haber sido... ¿Y qué fue lo que le dijo? No, que básicamente yo no iba a ser parte de la partida porque le dividía la pantalla. Ah, esa frase existió. Eso existió, eso existió. Cosa que asentí cuando me entero, digo, es verdad. O sea, es verdad que alguna de mi cristalización política de todos estos años de esta parte y de que no le esquivo al bulto. O sea, yo ante las preguntas yo contesto lo que siento y trato de ser cada vez mejor hábil declante, pero no escondiéndome en la cueva. No me sorprendió, o sea, a los trabajadores, cualquier relación con la realidad, pura coincidencia, pero simplemente había sido el marco para contar una historia entre ricos y pobres, entre luchas de clases, que en este caso los pobres eran los que, digo, la pobre, la heroína, la leona, era la que enarbolaba la lucha de los trabajadores en contra de la ambición medida en este caso. Y no te dijeron nada en eso. No, había aparecido los viejos conflictos de las películas de Tita Merelo, Claro, digamos.